Bueno, quiero compartir con ustedes un artículo que salió en Diario Libre. Tiene que ver con aquel accidente del buque, del barco en Baltimore, ¿verdad? Que destruyó el puente de Baltimore. Entonces, a mí me llamó la atención el título del artículo que dice: ¿quién asumirá los gastos del desplome del puente de Baltimore? ¿Mm? Entonces, me pareció interesante reflexionar con ustedes esto, porque esta señora que escribe, Sara Cabañas, dice que el portacontenedores Dali, con bandera de Singapur y perteneciente a la compañía Grace Wines Ocean Price, cuya carga pertenecía a la naviera danesa Mark, colusionó con uno de los pilares del puente Francis Scott Key en Baltimore, Estados Unidos, durante la madrugada del 26 de marzo del 2024, provocando su derrumbe y ocasionando graves pérdidas personales y económicas. Ese es el hecho, ¿verdad? Este portacontenedores con bandera Singapur, pertenece a una compañía Grace, cuya carga pertenecía a la naviera danesa Mark, y ocurre en Estados Unidos. Entonces, mi atención es que, según las estimaciones iniciales de las aseguradoras marítimas, ahí entra el seguro, los daños podrían ascender a más de 4.300 millones de dólares, o el equivalente a 4.000 millones de euros. Pase usted eso por 60 dólares, ¿verdad? O por euro, que como está la divisa hoy. Y ahí sabremos la magnitud de esta pérdida en pesos dominicanos. Pero igual, quedémonos con la idea: 4.300 millones de dólares o 4.000 millones de euros. Una cifra que supera a la ocasionada en el hundimiento del Costa Concordia en el 12. Entonces, la pregunta que ella se hace es que ¿quién asumirá los gastos del desplome? Y a varias interrogantes. Ella dice que, según los registros de la base de datos de información naviera Marín, el buque se construyó en el 15 y un año más tarde, en el 16, estuvo involucrado en un incidente parecido en Bélgica. La nave colisionó con un muelle en el puerto de Amberes, curiosamente también debido a fallos de propulsión, porque se dice que la causa del accidente fue de propulsión de la nave, pero sin pérdidas humanas. Esto aleja la hipótesis del posible atentado terrorista que algunas fuentes mantuvieron en las primeras horas, porque al principio se estaba hablando de un posible atentado terrorista, entonces eso se descarta. Dice ella que más allá del anuncio del presidente Joe Biden, que contempla la posibilidad de reconstruir el puente a través de financiación federal, toca depurar responsabilidades, obviamente, poniendo en el punto de mira a tres gigantes del sector marítimo. Marsh, que es la empresa dueña de la carga, danesa, está entonces, y Grace Ocean, que es el dueño del buque, ¿verdad? Entonces, ¿quién correrá con los gastos del siniestro? ¿El armador? ¿El capitán? ¿El buque con dos pilotos? ¿Los dos prácticos del puerto? En este caso, la carga transportada era de origen danés, como ya dijimos, el buque de Singapur, y el daño se ha producido en Estados Unidos, lo que nos sitúa frente a un evidente conflicto de naturaleza jurídica internacional. Ahí está, planteado el problema, la cuestión. Entonces, me pareció interesante que ella define aquí, dice, los sujetos de la navegación marítima. Dice ella, hay cuatro figuras. El capitán,
que es quien gobierna el barco, su deber es elaborar el plan de navegación y supervisar a la tripulación, asegurándose de que se cumplan todas las regulaciones de seguridad marítima al bordo. Entonces, la responsabilidad del capitán. Falló el capitán. Falló con su deber de elaborar el plan de navegación. Bueno, luego ella dice la segunda hipótesis. El armador, el dueño del barco, se encarga de la explotación comercial y su mantenimiento. Dice que asume la responsabilidad legal y financiera por la operación del barco. Como parecido al vehículo, ¿verdad? Que el matriculado de un vehículo es igual de responsable frente a un daño que provoque que el conductor. Entonces aquí está el capitán, que es el conductor de la nave, el armador, que es el responsable el dueño de la nave, así como por cualquier daño o perjuicio que éste pueda causar durante su explotación. El armador puede realizar el transporte directamente o contratar un porteador para que lo realice en su nombre. Ahí está. Está llevando figura el capitán, el armador, que es el propietario del buque, pero dice que puede contratar una persona que maneje la carga. Entonces está el porteador. Esa es la empresa encargada de transporte de las mercancías por mar, desde un punto de origen a un punto de destino, conforme las condiciones pactadas en el contrato. Y cuarto, el cargador, el dueño de la carga, quien contrata el transporte de mercancías, entregando la carga al porteador. En el caso que nos ocupa, la empresa armadora es Grace Ocean, que era la propietaria del buque, con sede en Singapur. Mars es la cargadora, a quien se le encargó, se contrató para cargar la mercancía, con sede en Dinamarca, es danés. Y Synergy Marine es la compañía operadora con sede en Singapur, que es la que opera el buque. De modo tal que ahí ella se pregunta, ¿quién es responsable? El capitán, el armador, el propietario de la carga. Interesante. Ahí entonces entra el conflicto legal, pero todo parece indicar que el responsable es el dueño de la carga, el propietario del buque, que es el que tiene que velar y responder por los daños que provoca el buque. Y obviamente esa responsabilidad es transferida a la aseguradora. Como ustedes saben, este buque estaba asegurado, de modo tal que el seguro va a responder por los daños provocados al puente y la compensación a las víctimas. Dice aquí, el gasto asociado a la reconstrucción del puente, la compensación a las víctimas, no recuerdo cuántas personas murieron, creo que 9 personas, si no me equivoco. Y la indemnización por los contratiempos en la cadena de suministro será significativo, porque ahí viene los perjuicios en la cadena, es decir, no llegó a tiempo de mercancía, por ende entonces se generan pérdidas financieras y eso entonces entra en la póliza de lucro cesante. Como se puede ver, hay daños materiales al buque, responsabilidad civil, daño provocado al puente, hay que indemnizar a los familiares de la víctima, entra lucro cesante, que es la pérdida generada por la interrupción de la cadena de suministro, que genera entonces pérdidas consecuenciales de el accidente. Entonces, interesante. Dice ella aquí que el propietario del barco podría cubrir inicialmente los gastos, indemnizaciones y resarcimientos derivados del accidente para luego reclamar dicho desembolso al capitán que estaba al mando durante el momento del suceso, en caso de que la investigación determinase que la colisión fue resultado de su culpa o negligencia.
si esa fuera la situación, ¿verdad? Esta opción no es improbable. Dice ella que la Agencia Europea de Seguridad Marítima destacó que en el 16, que de un conjunto de 880 accidentes examinados en investigaciones realizadas entre el 11 y el 15, un 62% fueron atribuidos a errores humanos, es decir, errores del capitán. Entonces ahí entra la hipótesis si fue por negligencia, ¿verdad? Igualmente, la compañía de mantenimiento podría ser considerada responsable si tras las investigaciones se concluye que el defecto era mecánico y detectable durante una inspección rutinaria, pero los expertos no identificaron la anomalía. Ahí entonces, ustedes ven ahí, me pareció interesante porque hay varias hipótesis. Fue error humano, entonces negligencia del capitán. Fue falla en el mantenimiento y que la falla mecánica de la propulsión pudo verse evitado antes de que el buque saliera a navegación. En fin, como ustedes ven, la investigación final determinará quién asumirá los gastos del desplome del puente. Ella dice que lo más probable es que las partes opten por recurrir a un arbitraje internacional para resolver la disputa. Este mecanismo, que es ampliamente utilizado por el sector marítimo, supone una vía rápida de resolución del conflicto. En él no participa la jurisdicción ordinaria. Se trata de un procedimiento de ámbito privado en el que especialistas en derecho marítimo dictan un laudo de obligados cumplimientos por las partes. En definitiva, no se puede realizar ninguna aseveración, no se puede especular ahora mismo hasta que finalice la investigación, que se presume llevará un largo periodo de tiempo. Espero que le haya interesado este artículo. Los que lo leyeron pues refrescan de nuevo esos conocimientos, y aquellos que no tuvieron acceso a esa información pues les servirá como cultura general. Como decía Jackie Núñez, cultura con sabrosura. Aquí cultura con seguros. Ahí entra en juego entonces seguro marítimo. Si la carga hubiera sufrido, también entonces hay que resarcir los daños a la carga, porque en este caso interviene los daños al buque, que son daños propios como si fuera un vehículo, ¿verdad? Los daños a la carga, que debe ser asegurada, ¿verdad? Están los daños de responsabilidad civil que provocó la nave, el buque, al puente de Baltimore. Está la indemnización a la familia de las víctimas, eso es responsabilidad civil, y está entonces el lucro cesante por los perjuicios, las pérdidas que genera la interrupción de la cadena de suministro, la mercancía que no llegó al puerto a tiempo, donde iba a su destino, y por ende entonces genera gastos financieros y otras pérdidas consecuenciales, se dice en términos del seguro. De eso se trata. Por eso la importancia del seguro. Obsérvese que hay 4.300 millones de dólares involucrados en una estimación de la pérdida provocada por el derrumbe, el desplome del puente de Baltimore. Y hay que esperar incluso también que el Estado norteamericano tenga esa infraestructura asegurada, que es muy posible también la tenga. Entonces ahí entra en juego también el seguro también de esa infraestructura. Veremos qué ocurre, qué genera, qué se desprende de esa investigación. Señores, volvemos a la pausa. Regresamos en breve en este Momentum de Seguros. Sigue.